crisis sanitaria de la COVID-19 se mezcla con la reinante desigualdad del país. La actual situación de contingencia sanitaria en México agudiza los problemas de desigualdad. La pandemia vuelve a traer a la primera línea la realidad de la desigualdad social. Las medidas de aislamiento social en América Latina continúan generando tensiones entre la lucha contra el COVID-19 y su propagación, y también la supervivencia diaria de los habitantes del continente más desigual del mundo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Como pudieron ver en la cápsula con la cual iniciamos el programa, hoy vamos a hablar de la desigualdad en tiempos del COVID-19. Vamos además a tener una modificación en el formato precisamente del programa por la emergencia en la que estamos y de esa manera vamos entonces a estar hoy analizando el tema con dos investigadoras. En ese sentido, en una segunda parte vamos a conversar con doña Gabriela Arguedas. Ella es bioeticista y especialista en derechos humanos, profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Y en esta primera parte vamos a conversar con Pamela Jiménez, investigadora del programa del Estado de la Nación. Cualquier consulta o comentario nos los pueden seguir haciendo llegar por medio de nuestras redes sociales, y además vamos a estar en estos días haciendo diferentes programas o microprogramas que estamos denominando Sobre la Mesa en 12, que van a poder ver por medio de redes sociales y también por el canal UCR. Pamela, hola, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Pamela, empezar con, digamos, lo básico. Desde el Estado de la Nación, ustedes han estado haciendo mediciones y análisis sobre la desigualdad, que es un tema, digamos, recurrente en sus análisis. Tal vez empezar por qué es la desigualdad a grandes rasgos y cómo hace el Estado de la Nación para analizarla, y por qué es importante analizar el tema de desigualdad, porque a veces la gente piensa que hablar de desigualdad es igual que hablar de pobreza. Sí, efectivamente este es un tema que en el Estado de la Nación hemos venido trabajando ya desde hace muchísimos años. Es uno de los principales temas de investigación, especialmente en el capítulo de equidad e integración social. Y muy importante el comentario que se hace de la diferencia entre desigualdad y pobreza. Pobreza, cuando medimos pobreza, usualmente nos referimos a si las personas tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Eso es pobreza. Cuando estamos hablando de desigualdad,
especialmente en desigualdad de ingresos. Estamos hablando de las brechas socioeconómicas que existen entre los grupos de la población con menores recursos respecto a la población con mayores recursos. Entonces, por ejemplo, un país podría tener bajos niveles de pobreza, pero altas brechas en materia de desigualdad. Ahora, la desigualdad es un concepto todavía más amplio, porque realmente no solamente involucra las diferencias en ingreso entre la población, sino también, por ejemplo, en materia de acceso a servicios públicos, a servicios básicos, a la alimentación, a necesidades básicas o a otro tipo de acceso a servicios como por ejemplo el acceso a internet. Y eso es lo que observamos en Costa Rica. Nosotros actualmente no tenemos mediciones del efecto que está en materia de desigualdad del COVID, de la pandemia, pero sí sabemos desde antes cuál era el estado de situación en materia de desigualdad del país y cómo llega el país a enfrentar esta pandemia. El tema, ¿verdad?, es recurrente. De hecho, en Costa Rica, el tema de la desigualdad, de hecho, somos de los países más desiguales. Bueno, de todas formas, América Latina es de las regiones más desiguales del mundo. ¿Qué estamos haciendo, digamos, para conseguir este índice y distribuir mejor los ingresos? Bueno, ¿qué es lo que el Estado ha encontrado, el Estado de la Nación, que estamos haciendo antes de la pandemia? Porque post pandemia tendremos, digamos, que analizar y ver qué otras cosas se van a poder hacer. Sí, bueno, el país tiene un estado de bienestar que es sumamente importante, que permite reducir de forma significativa las brechas de desigualdad. Si no tuviéramos el acceso universal al sistema de salud, por ejemplo, a los servicios de salud, la historia con la pandemia sería muy diferente, y eso es, por ejemplo, lo que está pasando en algunos otros países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, donde el acceso a la posibilidad de realizarse pruebas para identificar si la persona tiene COVID no es para toda la población, a diferencia de Costa Rica. Entonces, es importante saber que en Costa Rica el estado de bienestar en este momento está jugando un rol fundamental, pero también que otra institucionalidad ha sido fundamental en el país para reducir la desigualdad, el sistema en educación, los programas sociales, los programas de transferencias. Si mi país no contara con estas transferencias públicas que son fundamentales en educación, en salud, por ejemplo, los niveles de desigualdad en Costa Rica serían muchísimo más altos. Actualmente estamos viendo, por ejemplo, algunas políticas como de transferencias especiales, monetarias o en especie para la población más vulnerable que está siendo afectada por la pandemia. Sin embargo, a pesar de que el país tiene un estado de bienestar bastante fuerte y grande, en realidad nuestras bases en materia de desigualdad todavía son, las brechas en desigualdad todavía son bastante amplias, y hay una gran parte de la población muy vulnerable, incluso en materia de pobreza. Por ejemplo, teníamos respecto a la última medición que alrededor de 95,000 personas no calificaban como pobres porque tenían un ingreso de 20,000 colones más para calificar como pobre por línea de ingreso. Y que en un contexto, digamos, como el que estamos viendo actualmente, donde los indicadores de desempleo se están deteriorando muy rápidamente, es muy probable que una gran parte de esta población, que antes la calificábamos como vulnerable, ahora esté cayendo muy rápidamente en pobreza y las brechas de desigualdad se amplían. Nosotros identificamos varias brechas de desigualdad que son determinantes en este contexto, porque la política de salubridad lo que ha dicho, bueno, quedémonos todos en nuestras casas. Y eso es una de las medidas más importantes para reducir el crecimiento exponencial del contagio del virus. Es fundamental que las personas se mantengan en cuarentena. Sin embargo, no es lo mismo para una persona en pobreza extrema quedarse en su casa que para una persona que está en los niveles de ingreso más elevados de la población. Por ejemplo, sabemos que un 2% de los hogares en Costa Rica viven en condición de hacinamiento, en el que viven más de 3 personas, duermen más de 3 personas en un dormitorio. Además, 9% de las viviendas en Costa Rica están en mal estado y alrededor de un 7% de las viviendas ni siquiera cuenta con acceso de todos los servicios básicos como agua, luz, manejo de aguas residuales. Entonces,
quedarnos en la casa no es igual para toda la población y eso es fundamental. Además, algunas personas se pueden quedar en la casa, nos podemos quedar en la casa realizando teletrabajo, pero para muchas familias eso no es una opción, porque si se quedan en su casa no tienen un ingreso. Claro, y eso es muy importante y ha sido como la gran crítica en diferentes medios y por diferentes espacios de que quedarse en casa, aunque es algo importante en época de pandemia, no es lo mismo para todas las personas y precisamente por esa desigualdad. Vamos a hacer una primera pausa, estamos acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la desigualdad en épocas del COVID-19. Continuamos con Pamela Jiménez, investigadora del programa Estado de la Nación. Precisamente antes de ir a la pausa estábamos hablando que no es lo mismo quedarse en casa para todas las personas. Pero también hay otras, digamos, desigualdades que son difíciles de ubicar, ¿verdad? O más complejas de analizar, que tienen que ver con temas más étnicos, temas de género, por decirlo de alguna manera. Claxo, de hecho, recientemente publicó un artículo llamando la atención sobre las desigualdades de género, en particular lo concerniente al trabajo doméstico, trabajo no solo remunerado como no remunerado. Es, digamos, este otro agravante en estas, digamos, condiciones de desigualdad, por ejemplo, o algunas otras que ustedes han podido identificar con estos, digamos, con grupos vulnerables, con variable sexo, con variable étnica, etcétera? Sí, ese tema es muy importante y nosotros identificamos varios grupos vulnerables a tener que enfrentar esta cuarentena en la casa. Primero, uno que hay que considerar, que es muy importante, son las personas adultas mayores, que representan alrededor de un 9% de la población. Estamos hablando más de 500,000 personas. Muchos de estos adultos mayores viven solos en su casa, en su gran mayoría son jefas o jefes de hogar. Y entonces es una población de riesgo que además enfrenta las tasas de mortalidad más altas en el virus, de acuerdo a lo que se ha visto con la experiencia internacional. Entonces también tenemos una población muy importante que es la de adultos mayores y luego las mujeres, porque también esta cuarentena ha implicado que las familias se queden en sus casas, en muchas ocasiones no puedan contar con servicios domésticos o apoyos de familiares, los niños y niñas ya no están en las escuelas, están realizando educación virtual o en algunas ocasiones no están recibiendo educación y sabemos por las encuestas de uso de tiempo que más del 70% del trabajo doméstico no remunerado es realizado por mujeres y el cuidado infantil es principalmente realizado por mujeres y eso es una tarea muy compleja de enfrentar en un contexto en que si muchas de estas mujeres también están trabajando, estamos pidiéndole una doble jornada laboral, que ya en muchas ocasiones la estaban haciendo, pero ahora es todavía más difícil cuando el niño o la niña ni siquiera puede salir a darle un espacio, digamos, a la mamá para que pueda trabajar porque se tienen que quedar todos en la casa. La falta de corresponsabilidad familiar en las tareas domésticas podría además estar siendo una limitante para muchas mujeres para poder realizar sus tareas, por ejemplo, de mercado, si están trabajando, realizando teletrabajo, o una recarga en las tareas diarias que ya tenían, porque además ahora tienen que darle clases de español, clases de inglés al niño, clases de ciencias, cuidarlo, alimentarlo, mientras que tal vez antes lo estaba realizando el sistema educativo durante la mayor parte del día. Entonces, efectivamente, la cuarentena que estamos enfrentando y que ya llevamos por más de un mes, no tiene las mismas repercusiones para toda la población. Hay grupos más vulnerables, personas con menores recursos, las personas adultas mayores, mujeres. Y además también sabemos las dificultades que tiene el país, por ejemplo, en materia de conectividad. Alrededor de la mitad de los hogares tiene un servicio de internet estable, ya sea por cable o fibra óptica. Entonces, tampoco es tan sencillo decir, bueno, vámonos todos a hacer teletrabajo. Primero, no todas las tareas
no todos los trabajos son teletrabajables. Y segundo, no todas las personas tienen el acceso. Principalmente las personas de menores recursos son las que tienen mayores dificultades para realizar teletrabajo y además menores posibilidades de conectividad. Mientras que la población de mayores recursos, más del 80% de los hogares tiene internet, una conexión a internet estable. Entonces, esto lo que nos muestra es que el país llega a enfrentar esta pandemia en una condición de alta vulnerabilidad para diferentes grupos de la población y que entonces además los efectos que esto tenga en materia de ingresos de la población, en materia de empleo, salud física y salud mental, también respecto a los diferentes grupos de la población y van a afectar. Usted hablaba de un tema que me parece muy importante, que es el tema de educación, y de hecho cuando se habla de desigualdad de educación es básico. Es muy distinto en este momento la educación que sí han podido, digamos, llevar los chicos y las chicas de colegios privados, de los chicos y chicas de colegios públicos y zona rural. ¿Esto va a afectar efectivamente a que aumente la desigualdad en el país? ¿Ustedes tienen alguna medición con respecto a esto? Bueno, todavía no tenemos mediciones reales sobre COVID porque es algo que todavía está ocurriendo y las implicaciones incluso no van a ser lo que ha pasado hasta el momento, todavía nos faltan varios meses. Pero sí las brechas educativas van probablemente a ampliarse porque los niños y niñas que estaban asistiendo al sistema de educación pública, que actualmente en su gran mayoría no están recibiendo lecciones, vienen de un año de que el país vivió una de las huelgas más grandes en el que estos niños tampoco recibieron educación por bastante tiempo el año anterior. Entonces hay un rezago importante en materia educativa que se podría estar generando por 2 años consecutivos de una falta de provisión en servicios de educación para la población que asiste al sistema de educación pública, primaria y secundaria principalmente, que son de las poblaciones donde existen las brechas más grandes y que esto tendría repercusiones no necesariamente en este momento, sino probablemente en materia de productividad, en materia laboral, las posibilidades que tengan estos niños después de acceder, por ejemplo, al sistema universitario van a ser todavía más complejas. Entonces, efectivamente, en distintas áreas estamos viendo que no es tan fácil decir vámonos todos a la casa, y las desigualdades que el país ha venido arrastrando por años, porque esto no es algo que se generó con la pandemia, esto es algo que viene de muchos años, más de 10 años, de que el país es una bola de nieve de desigualdad que cada vez está creciendo más y más. Enfrentamos esta cuarentena con amplias brechas de desigualdad en diferentes áreas. Claro. Una de esas es en el área educativa. Muchísimas gracias, Pamela, por haber estado acá en Sobre la Mesa. Y ahora vamos a pasar a ver la cápsula del profesor Francisco Robles, docente e investigador de esta casa de estudios. Antes de la pandemia, Costa Rica ya era uno de los países más desiguales en el mundo, y esto tiene implicaciones en las formas y los tipos de alternativas que tienen las personas para resistir a la pandemia. Antes de la pandemia ya habían 335,000 familias en condición de pobreza y cerca de 100,000 familias que no tenían ni siquiera los recursos básicos para cubrir sus necesidades día a día. Las normas sanitarias de aislamiento, de distanciamiento social no son una alternativa para el hambre, para el hacinamiento y para la desconexión de un grupo importante de familias en Costa Rica. Es decir, que en términos de la pandemia, las primeras víctimas o las víctimas de estas pandemias lo que van a reflejar siempre van a ser las personas que el sistema ha dejado atrás. La desigualdad del ingreso en Costa Rica, medida por el coeficiente de Gini, ha venido creciendo en los últimos 10-20 años. Una de las banderas de Costa Rica o una de las comunes denominadores del imaginario social costarricense, que era identificarnos como una sociedad sumamente equitativa, ya no lo es.
Es decir, aquel mito donde los hijos de los ricos convivían con los hijos de los peones en las escuelas ya no existe más en Costa Rica. Los datos del Banco Mundial, o en específico el índice de Gini, que mide la distribución de los ingresos entre 0 y 1, define a Costa Rica como un país súper desigual. No únicamente desigual en términos de región, es decir, en términos de América Central o en términos de América Latina, sino como uno de los países más desiguales en el mundo. Datos del Banco Mundial también revelan que del total de los ingresos producidos por Costa Rica, casi el 40% de esos ingresos se concentran en el 10% de la población. ¿Afecta la desigualdad del acceso que tiene la gente a los servicios básicos? Sí. Por ejemplo, Costa Rica lanzó como una alternativa el Plan Proteger para financiar con una cantidad de recursos la sobrevivencia, una renta básica, la sobrevivencia de aquellas personas que se han quedado desempleadas por el tema de la pandemia. Sin embargo, el gobierno partió de una premisa, que era que la mayoría de las personas estaban bancarizadas, pero eso no es cierto, y no es cierto en el tanto y en el cuanto vimos que el lunes después de Semana Santa las sucursales de los bancos estaban llenas. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente acudió a abrirse una cuenta de banco. Datos del Estado de la Nación señalan que alrededor del 40% de la gente no está bancarizada, pero no solamente no está bancarizada, sino que tampoco tiene acceso a internet. Es decir, otro 40% de la población tampoco tiene acceso a internet. Es decir, que la desigualdad importa en el tanto y en el cuanto, también define quiénes pueden y quiénes acceden a servicios básicos como acceso a internet o una cuenta bancaria. Bueno, continuamos en Sobre la Mesa y ahora vamos a conversar con Gabriela Arguedas. Ella es especialista en derechos humanos, bioeticista, que siempre me cuesta un poco decirlo, y profesora de la Escuela de Filosofía de esta Casa de Estudios. Hola, Gaby. Hola, un gusto estar con ustedes. Gaby, tal vez empezar con una idea que nos hemos estado topando mucho en redes sociales en estos días y en artículos sobre la campaña de quédate en casa, que no es lo mismo para todo el mundo, ¿verdad? Y es donde primero, digamos, podemos ver efectivamente esa desigualdad, porque quédate en casa, claro, y el distanciamiento social es importante, pero bueno, para todas las personas no es lo mismo quedarse en casa y habrá algunas que no se pueden quedar en casa. Exacto. Quedarse en casa funciona cuando hay condiciones estructurales para poder quedarse en casa. Por ejemplo, trasladar el trabajo a modo virtual, tener una computadora en la casa, tener acceso a internet, tener un arreglo suficiente con el empleador, digamos, o la empresa para que le siga pagando el salario. En fin, hay una serie de condiciones estructurales que es necesario tener para poder quedarse en casa. Si no se cumplen esas condiciones estructurales, pues la gente necesariamente tiene que salir a ganarse la vida de alguna manera. Y esa es la gente que va a estar expuesta no solo al riesgo de la infección por coronavirus, sino también al riesgo de ser censurada social y moralmente, como si estuviese saliendo por un acto de irresponsabilidad y no sencillamente porque las condiciones socioeconómicas no le permiten quedarse en casa. Y hasta también las condiciones, digamos, específicas, porque de hecho estaba viendo también varios artículos y varios comentarios en diferentes países, y ya está empezando a pasar también en Costa Rica, de que vamos a ver, hay algunos tipos de discapacidad en los cuales las personas no se pueden quedar en casa. Los niños y niñas autistas, por decirlo de alguna manera, necesitan salir, y hay niños y niñas que han sido violentados cuando precisamente sus padres o sus madres, digamos, los llevan, ¿verdad?, a dar la vuelta porque no pueden quedarse ahí. Hasta eso no estamos logrando incorporar en esta, digamos, en esta relación con las otras personas. Yo creo que hay una serie de problemas que están, no es que estén emergiendo, sino que se están volviendo más visibles o se están profundizando, se están volviendo un poquito más brutales, voy a decirlo con esta expresión. Por ejemplo, he encontrado noticias que hablan de choferes de autobús que se niegan a subir personal de enfermería que tiene que ir a un hospital, o vecinos que están vigilando a otros vecinos
si están guardando la cuarentena o no, sin preguntarse si tienen las condiciones, como dije hace un momento, para poder hacer la cuarentena o no. Incluso mensajes hostiles hacia personal sanitario diciéndoles que y eso aquí y en otros países, que se vayan del condominio mientras están trabajando con pacientes COVID-19. Todo esto lo que demuestra es que vivimos, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, en un contexto de tejido social fragmentado, donde la noción de empatía, donde la noción de solidaridad está muy desgastada y donde es mucho más fácil emitir un juicio moral sin tener información suficiente sobre qué es lo que está pasando, que hacernos la pregunta de qué es lo que está pasando con esa persona, o qué es lo que está pasando con esa familia, o qué es lo que está pasando en esa empresa, por ejemplo. Y esto tiene que ver también con ansiedades y con temores que no se están manejando bien. Y aquí yo pienso que los gobiernos tienen una oportunidad de mejora. No es solamente decirle a la gente en un modo paternalista duro, muy, diría yo, también masculinista, haga caso, quédese en la casa, sino que también hay que hacerle preguntas a la población. ¿Qué es lo que las familias y las comunidades necesitarían para que las personas puedan quedarse en casa? Bueno, comenzando por tener una casa, por ejemplo. ¿Qué pasa con las personas que viven en condición de calle? ¿O qué pasa con las personas que viven en espacios muy reducidos, ¿verdad? En hacinamiento, 10, 12, 15 personas en una casa muy pequeña que tiene tal vez 2 habitaciones. ¿Cómo ese hacinamiento activa, por ejemplo, tensiones, estrés, situaciones de violencia? ¿Cómo ese quedarse en casa implica profundizar relaciones violentas, relaciones opresivas basadas en el género, etcétera? No, hay una serie de complejidades que hay que tomar seriamente. Entonces, pero la tarea de tomarla seriamente no solo le corresponde a la sociedad en su conjunto, sino al Estado. Claro, y en esto, en realidad, la siguiente pregunta era sobre otras expresiones de desigualdad, pero creo que ya lo abarcaste, y más bien me gustaría que ampliaras en el tema también de las desigualdades desde el punto de vista de género, porque ayer, de hecho, alguien me preguntaba, es que no han aumentado los casos de denuncias por violencia doméstica en el país, más o menos se mantienen igual. Y yo un poco, ¿verdad?, lo que planteaba como una hipótesis es, bueno, es que es lo que pasa como igual en vacaciones, ¿verdad? En las vacaciones de fin de año más o menos se mantiene un nivel, ¿verdad?, de denuncia, pero en el momento en que ya terminan esas vacaciones y la persona agresora sale de la casa es que se disparan, porque es cuando la mujer puede ir a poner la denuncia. En este momento no se puede, o sea, las condiciones, digamos, no me quiero imaginar, digamos, las condiciones en las que pueden estar muchas mujeres en este momento. Claro. A mí me parece, bueno, poco serio e incluso revictimizante decir no hay violencia porque no hay denuncias. Me recuerda a lo que decía hace unos años la directora médica de la Caja, de aquel entonces, 2015, cuando decía no existe violencia obstétrica porque no hay denuncias en la Contraloría de Servicios. Eso es un absurdo y eso es una falacia. También se necesitan condiciones estructurales que faciliten la interposición de una denuncia. Si yo me siento tremendamente vulnerable porque me quedé sin trabajo o me redujeron el salario a la mitad, necesito quedarme en la casa porque las escuelas y los centros de cuidado no están cerrados, vivo con un agresor, ¿cómo voy a salir a denunciar al agresor si probablemente eso implique generar una situación de mayor tensión donde la que va a terminar revictimizada voy a ser yo y probablemente también mis hijos? ¿Y cómo voy a llamar al 911 si lo tengo a la par? Pues exactamente, ¿verdad? Y va a estar escuchando que estoy llamando, pero no solo eso, sino también la respuesta institucional. La respuesta institucional va a ser, tenemos otra emergencia más importante, ¿verdad? Tenemos una emergencia que atender que es COVID-19. Hay otras cosas que están quedando en un segundo lugar. Y eso ya lo estamos viendo no solo en Costa Rica, sino en otros países, donde las necesidades particulares de las mujeres están quedando en un último plano porque no se consideran realmente importantes para abrirles un espacio medio de la emergencia de COVID-19. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, servicios que tienen que ver con salud sexual y reproductiva están siendo cerrados. Sí, claro. O están dejándose, ¿verdad? Como si uno pudiera decir, bueno, está bien, estoy embarazada, pero me espero. O voy a entrar en labor de parto, pero bueno, voy a dejarlo para el próximo año. ¿Verdad? Eso es un absurdo, por supuesto que es un absurdo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que sí, que los servicios de salud sexual y salud reproductiva están siendo tremendamente restringidos. Esto en Estados Unidos.
también lo vamos a ver en otros países. Por supuesto, ese no es el caso en Costa Rica porque sabemos que los hospitales siguen ofreciendo los servicios de salud sexual y reproductiva, pero sí lo estamos viendo, por ejemplo, en otros temas que tienen que ver con necesidades específicas de las mujeres. Aún así, ya me han llegado algunos comentarios de que en el EVAIS han tenido problemas las mujeres embarazadas para su consulta prenatal. Entonces, es importante fijarse, poner la lupa y ver cómo están desarrollándose estas situaciones que tienen que ver específicamente con las mujeres, porque muy probablemente, aunque no haya una directriz, las personas que son funcionarias en los EVAIS o en las clínicas van a tender a operar desde algún tipo de prejuicio sexista, ¿no? Eso es inevitable. Entonces, si no queremos que estas cosas se compliquen, la jerarquía institucional tiene que ir un paso adelante. Claro, y en ese sentido, Gaby, bueno, ya nos planteas cómo, ¿verdad?, un poco las medidas que no se están tomando con respecto a los temas de las mujeres, pero ¿cuál es su valoración con respecto a las medidas que en general están tomando el gobierno de la República para intentar proteger, digamos, a poblaciones específicas, ¿verdad? Ya tocamos un poco el tema de las mujeres, que efectivamente es poco, ¿verdad?, lo que se está haciendo, pero en otros tipos de poblaciones, ¿cómo podríamos valorar lo que está haciendo el gobierno en este momento? Yo pienso que hay que hacer un juicio ponderado y un juicio que sea riguroso, pero que sea también contextualizado. Es decir, contextualizado en nuestras condiciones como país, que venía de una situación económica muy compleja y ahora solo se ha profundizado. Me parece que el gobierno ha reaccionado muy bien y en comparación con el resto de América Latina de manera excelente. Incluso lo podemos comparar con Estados Unidos y decimos la reacción del gobierno costarricense ha sido mucho más efectiva que la del gobierno federal de los Estados Unidos. Ahora, decir eso no implica que no podamos encontrar áreas de mejora. Es muy importante esto que estabas diciendo sobre la atención de poblaciones particulares. Yo creo que, bueno, puede que exista alguna política dirigida a poblaciones particulares, pero no la conocemos. Yo no la conozco, no se ha divulgado. Creo que hay un problema de transparencia, no en el sentido de que se oculten datos, ni mucho menos. Los datos los están dando, los datos los tenemos. Pero los instrumentos de política pública con base en los cuales se están tomando decisiones no han sido de acceso público ni han sido discutidos en foros más amplios, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, y me parece que ahí hay una oportunidad de mejora para el gobierno. ¿Por qué? Porque es muy importante validar instrumentos, recibir realimentación de especialistas que no están directamente vinculados con el Ejecutivo, porque pueden tener otra visión que puede enriquecer, fortalecer o identificar algunas áreas que no están tomándose en cuenta. Entonces, hay poblaciones a las que hay que atender de manera muy particular, por ejemplo, las poblaciones que tienen algún tipo de discapacidad. Es muy importante trabajar también con población migrante, con población que se encuentra en situación de extrema pobreza, y luego hay que trabajar educación sanitaria. Y esto lo digo incluso para personas que tienen educación superior, incluso para profesores y profesoras universitarias, porque me he encontrado comentarios que me han dejado impresionada, ¿verdad? O bien al inicio de esta crisis, cuando subestimaban COVID-19 o decían que esto era básicamente lo mismo que la influenza, y que quienes habíamos dicho desde un principio que no era lo mismo, estábamos exagerando, o era una cuestión a la Tal vez, Gaby, un poco de sexismo también. Sí, también. Para que puedas explicar esto de lo de la educación sanitaria, vamos a una pausa y a la vuelta entonces puedes retomar el tema. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa. Antes de ir a una pausa, precisamente, Gaby, estabas planteando el tema de la educación sanitaria y cómo también hasta algunas personas y hasta personal docente de esta universidad, cuando se planteaba, ¿verdad?, y cuando algunas personas como vos planteaban la emergencia, no le daban la importancia realmente requerida. Si puedes ampliar al respecto. Sí, no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Entonces, en efecto,
al principio las personas pueden dudar o no tener claridad sobre lo que está sucediendo. Pero entonces es responsabilidad del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social ofrecer diversas estrategias de educación a las personas. No puede ser una estrategia para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todas las personas somos iguales. O sea, no puede homogeneizarse la política pública. La política pública tiene que identificar particularidades. Entonces, por ahí yo había puesto el comentario hace, creo que 2 meses, que la Caja debería estar utilizando un personal tremendamente importante, que son los ATAPs, los técnicos de atención primaria de salud que están en los EBAIS. Los ATAPs conocen las comunidades, conocen a la gente, las visitan, las llaman, saben cuáles son las particularidades de cada barrio, de cada familia. Estas personas podrían estarse dedicando desde hace tiempo a hacer una intensa campaña de educación. ¿Qué es el COVID-19? ¿Por qué es peligroso? ¿Quién debe cuidarse más? ¿Cómo debe efectuarse el distanciamiento físico realmente, ¿no? ¿Qué significa guardar distancia? No podemos asumir que la gente sabe eso en este país cuando las filas en el banco son guardando como 5 centímetros entre personas, sí, ¿no? Claro. En este país la mayoría de las personas no guarda respeto por el espacio personal. ¿Cómo les vamos a decir que tienen que guardar en términos de 24 horas, 1,5 metros, 2 metros prácticamente de distancia entre cada quien? No saben ni calcularlo. Entonces, esto hay que explicarlo, explicar realmente cómo es que hay que lavarse las manos, por qué hay que lavarse las manos. Y no sirve solo, a ver, no quiero decir que no sirva una campaña televisiva, sí sirve, pero no nos podemos quedar satisfechos diciendo ya pasó por tele un anuncio diciendo cómo se lavan las manos, o ya lo pusimos en Facebook, o ya lo dijimos en conferencia de prensa. Una campaña de educación sanitaria es un ejercicio constante que debe llegar a ser casi cansino, ¿no? Que ya las personas digan, ay, esto lo he escuchado 800 veces, he visto el ejemplo 800 veces, ya vino la TAP 20 veces por el barrio a explicar. En las paradas de buses hay que explicar, bueno, cómo tienen que esperar el bus. Claro, porque ahí no hay nadie que les diga. Tiene que salir realmente este personal, bueno, si no son los ATAPs, tiene que ser otra gente, pero no sé de dónde podría recurrir la Caja. Pienso que tiene ese personal ahí y que es muy útil. Eso solo para explicar, digamos, qué significa educación sanitaria. Pero luego hay que insistir en que la información científica se va actualizando día con día, que este es un virus que para los humanos es absolutamente nuevo, que hay muchas cosas que no sabemos, y como hay muchas cosas que no sabemos, no podemos asumir, ¿no? No podemos decir, bueno, esto se parece a, porque todavía no lo sabemos, ¿no? Hace más o menos un mes, varios grupos de especialistas en medicina de cuidados intensivos comenzaron a darse cuenta de que el paciente complicado de COVID-19, el que desarrolla un síndrome que es más complejo, no se parece en nada al paciente que necesita soporte respiratorio porque desarrolló una neumonía causada por una influenza. No, son dos cosas bastante distintas. Entonces, esta es una enfermedad que no conocemos. No podemos engañar a la población de manera, digamos, condescendiente, diciéndole, esto es un virus respiratorio que le da una quiebra huesos. Sí, ¿no? Jamás. Y así comenzó la campaña, no solo en Costa Rica, sino en muchos países. Eso es un error. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno le dice a las personas algo inexacto al inicio? Que después cuando corrige y no fue preciso al inicio y no dijo, vean, no sabemos, pero por ahora esta es la información que tenemos, vamos a tener que seguir ajustando. Cuando no se dicen las cosas con transparencia, se pierde la confianza. La población pierde la confianza en sus autoridades, en sus instituciones. Y eso es trágico. Eso es trágico, ¿por qué? Porque después las personas le creen a WhatsApp, a lo que diga la vecina, la teoría de la conspiración, etc. Y ahí sí que tenemos un problema, porque si no actuamos todos siguiendo las mismas en los mismos objetivos, a través de diferentes estrategias, pero el mismo objetivo, si la gente se va por otro tipo de objetivos, digamos, ahí sí nos volvemos tremendamente vulnerables, sobre todo países que no tienen, digamos, una capacidad instalada de cuidados intensivos como Costa Rica, que tiene una capacidad instalada muy limitada. No somos como Alemania, que tiene miles de camas disponibles. Entonces, para resumir este punto, necesitamos
transparencia. Necesitamos explicarle a las personas que la información va llegando día con día y que hay que hacer ajustes, que hay que hacer cambios, que lo que dijimos ayer puede que no sea exactamente tal y como lo habíamos dicho, que hay que, ¿verdad? Pero hay que decirlo desde el principio, porque si damos un mensaje muy contundente inicial y luego tenemos que corregir sin haber dicho al principio que en realidad estamos trabajando desde la incertidumbre, las personas lo que van a sentir es desconfianza. Claro. ¿Verdad? Y me parece que ahí, en general, todos los gobiernos han fallado. Sí, y es donde entonces se ha dado paso al montón de teorías conspirativas y que una cosa y que otra. Pero bueno, volviendo al tema más desde la desigualdad, precisamente por estas condiciones, porque como no se sabe cómo se comporta realmente el virus, o sea, en realidad aún China, que fue el que, digamos, donde se inició, todavía sigue aprendiendo cosas con respecto al comportamiento. Hay algo que es muy cierto y es que la solidaridad para que las personas se queden en casa y para que la afectación económica que se está dando, ¿verdad?, no sea tan grande y que no afecte, digamos, a las personas más desfavorecidas. En ese sentido hay un pronunciamiento, de hecho, en redes sociales que, bueno, vos también firmaste, en el cual se le insta a las personas que tienen mayores recursos a que se solidaricen. Esta iniciativa, sí. Gaby, ¿cómo es que se digamos, que nace? ¿Cómo la están, digamos, solo se está viralizando por redes sociales? Este llamado, ¿por qué se plantea desde ese lugar? Bueno, la historia me imagino que es un poquito más complicada, entonces la tendré que resumir. No podría yo explicarla en profundidad porque hay algunos detalles que incluso yo no conozco. Lo que sí te puedo decir es que hemos conversado entre un grupo de personas que tenemos una lectura similar de esta crisis y que además reconocemos que esta crisis revienta en el mundo en un momento de exacerbación de las desigualdades, ¿verdad? La famosa frase de que el 1% reúne riquezas, sí, equiparables a lo que reúne el resto del 99% junto. Pero eso también pasa en Costa Rica. Hay un asunto acá, y es que si no apostamos por el bien común, todo el mundo se hunde, hasta los ultrarricos tarde o temprano. Es decir, si una sociedad no está bien organizada sobre la base del principio de justicia, tarde o temprano colapsará, y hasta los más privilegiados van a sentir ese colapso. Yo lo ilustraba de esta manera. Un ultrarrico no se puede intubar solo. Claro. Si desarrolla la versión más agresiva de la enfermedad y tiene que ser intubado, la intubación es una cosa muy grotesca, muy grosera, es terrible. Bueno, necesita personal que lo intube y que lo cuide en cuidados intensivos. Si una sociedad no protege las instituciones que velan por la salud pública, si una sociedad no protege el personal sanitario y deja que se infecte y que se muera o que se enferme o que le dé síndrome de estrés postraumático. Hay 2 enfermeras en Italia que ya se han suicidado, sí, de la carga desastrosa. En Italia ha sido como un campo de batalla realmente. Entonces, si una sociedad no piensa que la manera de proteger al individuo es protegiendo la colectividad, esa sociedad fracasará y terminará siendo básicamente un caos. Entonces, el Estado no puede responder a la crisis económica solamente cargando a una parte de la población. En este momento todo el mundo se tiene que sacrificar, pero es sacrificándose también, incluso si se quiere desde una perspectiva individualista. Nos sacrificamos, pero también para salvarnos, ¿no? Claro, me sacrifico porque también me voy a ver beneficiado del sacrificio colectivo, por supuesto. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Este es un momento límite en donde uno se da cuenta de lo que significa bien común realmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay mensajes de ciertos líderes de opinión que abogan por el Estado mínimo, por la privatización de todos los servicios públicos y sociales, ¿verdad? Y que salen a decir que los funcionarios públicos somos prácticamente parásitos y vagabundos, y que la crisis la tenemos que pagar nosotros y que le quiten un 50% del salario a todos los funcionarios públicos, etc. Qué curioso cuando uno se pone a pensar esto en términos numéricos, ¿no? Y se da cuenta de que hay un 0.02% de la población en este país, en Costa Rica, que reúne una cantidad extraordinaria de recursos.
y que ha podido reunir esa cantidad extraordinaria de recursos justamente porque este ha sido un país que bien que mal se ha construido sobre la base del bien común. Claro. ¿Verdad? Y eso les ha permitido lucrar. Bueno, este es el momento en que tienen que actuar desde un deber, si no es jurídico, pues será ético y tal vez estarán riendo en mi cara, pero no importa. Yo se los voy a decir. Tienen una obligación ética y es darse cuenta de que tienen acumulado en sus cuentas de bancos, tal vez no en este país porque las tienen fuera del país para no tener que pagar impuestos, una cantidad de dinero que podría cambiar el curso del país. Y entonces rompe si ponemos parte de ese dinero, no les estamos pidiendo mucho, es una cosa mínima que no les va a cambiar su estilo de vida y que pongan a jugar ese dinero para rescatar económicamente al país. Eso rompería la falacia de que o salvamos la economía o salvamos vidas. Eso es una falacia, eso no es cierto. Claro, y que es un poco si dejamos que la gente se muera, se rompe la economía también. Claro, que es un poco también lo que está pasando a nivel internacional y más que todo en Estados Unidos, de que no importa que se mueran las personas siempre y cuando la economía funcione. Y en ese sentido, Gaby, tal vez para concluir, ¿como qué otras medidas se podrían tomar para que no se vean tan afectados por esta pandemia precisamente estos grupos más vulnerables de los que hemos venido hablando? Unas 3 o 2 acciones que ustedes han identificado precisamente, que has identificado y que has estado conversando con este grupo para ir concluyendo aquí en un minuto. Bueno, es fundamental que haya una distribución básica de ingreso, ¿no? Un ingreso para todas las personas en este momento que les permita de una manera digna quedarse en la casa hasta que haya pasado, digamos, la primera fase de esta emergencia y que le dé tiempo al Estado para reorganizar la economía local, ¿no? Después vamos a tener que hacer una discusión realmente fuerte sobre, por ejemplo, la importancia del sector agropecuario, la importancia de no depender tanto de las importaciones de alimentos, la importancia del sector farmacéutico y de implementos médicos de este país y la importancia de estimular a quienes están en zona franca, pero cobrar algún tipo de impuesto porque no podemos seguir sosteniendo ese modelo de negocios así. Hay que pensar en las personas que viven en la informalidad y las personas que viven en la informalidad no son solo, como me dijo un amigo, los que venden chicles en los semáforos. No, eso es hablar desde la burbuja. Hay profesionales que están viviendo en informalidad, ¿sí? El desempleo es una cosa realmente aterrorizante en este momento en el país. Entonces, la informalidad es un sector muy amplio y muy complejo. Hay que apoyar a las personas en la informalidad. Y vean, si no hacemos esto ya, quienes van a terminar lucrando del desastre que nos quede, van a ser grupos criminales o van a ser grupos, digamos, de una derecha muy extrema, muy peligrosa. Ya en El Salvador, en Italia, en Brasil, en varias partes del mundo, los grupos de crimen organizado están saliendo a responder a las comunidades más empobrecidas y más vulnerabilizadas. En Tamaulipas hay un grupo narco que está entregando diarios a las comunidades. Sí. En Río de Janeiro, sí. En muchos lugares, ¿no? En algunos países de Medio Oriente también. Sí. Esos grupos están respondiendo a las comunidades de una manera muy astuta. Claro, que están respondiendo. A través de esa ayuda, claro, van a construir legitimidad de una manera que el Estado no lo está haciendo. Sí, ¿verdad? A donde no está llegando el Estado van a llegar estos grupos. Gaby, muchísimas gracias. Tenemos que quedarnos aquí y también muchísimas gracias a Pamela por haber estado acá en Sobre la Mesa analizando la desigualdad en tiempos de COVID-19 y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.